Pues el primer encuentro que estudiamos en la serie fue el del ladrón agonizante, quien se encontró con Jesús. Inicialmente se burló de Jesús, igual que su compañero criminal, pero al ver las reacciones de Jesús, sus palabras, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, algo tocó su corazón hondamente y él se arrepintió y terminó diciéndole al Señor Jesucristo, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y Jesús le prometió, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Encuentro que para él fue positivo en las últimas horas de su vida. El segundo caso que miramos fue el del hombre que crucificó a Jesús y le reconoció como el Hijo de Dios. Un centurión acostumbrado a la violencia, a la guerra, a las ejecuciones, pero cuando vio la forma en que Cristo sufrió, cuando vio y escuchó sus palabras colgado de la cruz, terminó diciendo, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Un encuentro que transformó el corazón de un militar en un seguidor de Cristo. El tercer encuentro que miramos la vez pasada fue el del hombre cobarde que rechazó a Jesús y lo entregó a la muerte. El caso de Pilato. Allí le vemos lavándose las manos y desde ahí para acá la expresión me lavo las manos representa esa actitud de Pilato. Decir, allá ustedes, hagan lo que quieran, yo me declaro neutral. Pero el problema es que con respecto al Señor Jesucristo, ninguno de nosotros podemos declararnos neutral. O estamos a su favor y le seguimos como Salvador y Señor, o le ignoramos y estamos en su contra y le rechazamos para perdición nuestra. Pues el cuarto ejemplo, el que vamos a ver esta noche, es el del rey Herodes, un hombre que cayó su conciencia. Y les invito antes de seguir adelante que tengamos una palabra de oración pidiéndole al Señor que nos guíe en este encuentro. Oh Dios y Padre, gracias te damos por enviar al Señor Jesucristo aquí a la tierra. Dios hecho hombre, quien vivió entre nosotros los seres humanos unos 33 años, murió en la cruz, al tercer día resucitó, luego se apareció a sus discípulos y a muchos seguidores por un periodo de tiempo y luego ascendió a los cielos, donde está ahora sentado a tu diestra, esperando a que la historia de la humanidad llegue a su fin, esperando también que cada ser humano tenga este encuentro personal con el Señor Jesús. Y te pedimos que en esta noche, al mirar este caso del rey Herodes, tú toques el corazón y la conciencia de cada uno de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Herodes, el rey, quien cayó su conciencia. Pues pensemos primero en el último profeta antes de Cristo. Antes de que Jesús comenzara su ministerio público, leemos de un profeta especial que Dios envió a su pueblo para llamarles al arrepentimiento. En esos días, Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios, porque el reino del cielo está cerca. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo, es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábrele camino. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello, como le vemos en esta ilustración, y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba con langostas y miel silvestre. Gente de Jerusalén, de toda Judea y de todo el valle del Jordán salía para ver y escuchar a Juan. Y cuando confesaban sus pecados, él las bautizaba en el río Jordán. Cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar, los enfrentó. «Camada de víboras», exclamó, «¿quién les advirtió
que huyeran de la ira divina que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y se han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Ahora mismo, el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y se vuelven a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Él está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Son palabras de Mateo capítulo 3, versículos 1 al 12, que describen a Juan el Bautista, el último profeta quien abrió el camino para el Señor Jesucristo, indicando, este es aquel de quien todos los profetas hablaron. Este es el Mesías prometido. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y expresiones semejantes utilizó Juan el Bautista para referirse al Señor Jesucristo. Herodes calla un mensajero de Dios. El rey Herodes Antipas pronto oyó hablar de Jesús, porque todos hablaban de él. Algunos decían, este debe ser Juan el Bautista que resucitó a los muertos, por eso puede hacer semejante milagros. Otros decían, es Elías. Incluso otros afirmaban, es un profeta como los grandes profetas del pasado. Cuando Herodes oyó hablar de Jesús, dijo, Juan, el hombre que yo decapité, ha regresado de los muertos. Pues Herodes había enviado soldados para arrestar y encarcelar a Juan para hacerle un favor a Herodías. Él se casó con ella a pesar de que era esposa de su hermano Felipe. Juan Bautista le había estado diciendo a Herodes, es contra la ley de Dios que te cases con la esposa de tu hermano. Por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y quería matarlo. Pero sin el visto bueno de Herodes, ella no le podía hacer nada, porque Herodes respetaba a Juan y lo protegía, porque sabía que era un hombre bueno y santo. Herodes se inquietaba mucho siempre que hablaba con Juan, pero aún así le gustaba escucharlo. Finalmente, Herodías tuvo su oportunidad en el cumpleaños de Herodes. Él hizo una gran fiesta para los altos funcionarios de su gobierno, los oficiales del ejército y los ciudadanos prominentes de Galilea. Luego la hija de Herodías entró y bailó una danza que agradó mucho a Herodes y a sus invitados. Y ahí vemos en la ilustración Salomé, como se llamaba la hija, danzando en esta fiesta ante el rey y sus invitados. Tanto le agradó a Herodes esta danza que le dijo, pídeme lo que quieras, le dijo a la muchacha, y te lo daré. Incluso juró, te daré cualquier cosa que me pidas hasta la mitad de mi reino. Ella salió y le preguntó a su mamá, ¿qué debo pedir? Su madre le dijo, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Así que la muchacha regresó deprisa y le dijo a Herodes, quiero ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Entonces el rey se arrepintió profundamente de lo que había dicho. Pero debido a los juramentos que había hecho delante de sus invitados, no le podía negar lo que pedía.
Así que envió de inmediato un verdugo a la prisión para que cortara la cabeza a Juan y luego se la trajera. El soldado decapitó a Juan en prisión, trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, quien se la llevó a su madre. Y cuando los discípulos de Juan oyeron lo que había sucedido, fueron a buscar el cuerpo y lo pusieron en una tumba. Y este relato está en Marcos capítulo 6, 14 al 29. Y en la ilustración pues vemos Salomé, después de esta horrible petición concedida, llega con el plato de su madre y muestra la muerte del mensajero de Dios, el que había estado hablándole a Herodes, a Herodías, a quienes le escucharan compartiendo el mensaje de Dios. Pero ¿qué hizo Herodes? Cayó el mensajero de Dios. No quiso escucharle, al punto que lo mandó a ejecutar. Pues ahora vamos a ver que Herodes tiene un encuentro no solo con Juan Bautista, sino con Jesús también. Tiempo después, cuando Jesús fue arrestado y luego condenado por los dirigentes judíos en Jerusalén, le llevaron ante Pilato como representante de la autoridad romana para que él aprobara su ejecución. ¿Es Galileo?, preguntó Pilato. Cuando le dijeron que sí, Pilato lo mandó a Herodes Antipas porque Galilea estaba bajo su jurisdicción. Y dio la casualidad que se encontraba en Jerusalén en este momento. Herodes se alegró mucho por la oportunidad de ver a Jesús, porque había oído hablar de él y hacía tiempo que quería verlo realizar un milagro. Herodes le hizo una pregunta tras otra, pero Jesús se negó a contestar. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa se quedaron allí gritando sus acusaciones. Entonces Herodes y sus soldados comenzaron a burlarse de Jesús y a ridiculizarlo, como lo vemos tal vez en esta ilustración. Finalmente le pusieron un manto de escarlata y lo enviaron de regreso a Pilato. Herodes y Pilato, quienes habían sido enemigos anteriormente, ese día se hicieron amigos. Y este relato lo leemos en Lucas capítulo 23. Dos hombres enemigos a causa de Cristo se hicieron amigos, pero se hicieron amigos rechazando a Jesús. ¡Qué tristeza! Ahora en la Biblia, 11 miembros de la familia de Herodes son mencionados en el Nuevo Testamento y se los describe como una familia malvada. Pues en esta lección estamos escuchando acerca de uno de ellos, Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, quien fue el que trató de matar al Señor Jesús cuando era bebé y tuvieron que huir María y José con el niño a Egipto. Ese era Herodes el Grande. Y aquí estamos escuchando acerca de Herodes Antipas, su hijo y una de sus muchas esposas. Poco a poco vemos cómo Herodes empezó a endurecer su conciencia hasta callarla completamente. Triste, cuando tuvo oportunidad de escuchar a Juan Bautista, con curiosidad le escuchó, le preguntó, pero terminó mandándolo a ejecutar. Y ahora tiene oportunidad de escuchar al mismo Hijo de Dios, pero con un corazón endurecido, un corazón cínico, teniendo curiosidad de que Jesús le hiciera un milagro, como si fuera un mago de circo. Y el Señor Jesús, viendo el corazón de Herodes, rehusó responder a sus preguntas. Y la verdad que nos puede ocurrir a nosotros, de hacer preguntas, pero por curiosidad, preguntas, pero sin voluntad de cambiar nuestra vida. Y ante ese tipo de preguntas capciosas, Dios mismo rehúsa darnos respuesta. ¿Por qué? Porque si Dios nos diera respuesta, sería aumentar nuestra condenación. Porque entre más conocimiento tengamos, mayor es la condenación al rechazarle.
entonces Dios en su gracia rehúsa aumentarnos la condena. Espera más bien a que en nuestro corazón haya una disposición de humildad, una disposición de escuchar y de cambiar de vida. Herodes y su conciencia endurecida. Cuando nos encontramos por primera vez con Herodes, su conciencia había sido despertada por la poderosa predicación de Juan el Bautista. Juan tuvo tanto éxito que enormes multitudes lo siguieron al desierto para escucharlo. Predicó sobre el reino venidero de Dios y como resultado un gran despertar espiritual se apoderó de la gente. El mensaje de Juan fue breve y directo. Arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Cuando Herodes consideró a Juan el Bautista, debió haber pensado también en el comportamiento del hombre. Las personas no se molestan por un predicador que no vive el mensaje que predica. Ese es un hipócrita al que no hay que temer. Pero la vida tan correcta y santa de Juan expuso y condenó la corrupción de la vida de Herodes. La vida del profeta hablaba tan fuerte como sus sermones. Y esto a propósito es un llamado para los que somos ya seguidores de Cristo, que tengamos cuidado de que nuestro testimonio, nuestra vida, respalde nuestro mensaje. Porque las personas antes de creer nuestras palabras van a mirar nuestra vida. Y nuestra vida habla más fuerte que nuestras palabras. Por ejemplo, la humildad sincera de Juan. Él nació en una familia de sacerdotes, pero en lugar de seguir el camino del sacerdocio, fue llamado para satisfacer la necesidad de Israel de otro profeta como Elías. Se convirtió en ese profeta y predicó con pasión y convicción. Y aunque su predicación fue exitosa, siguió siendo un hombre modesto. Se describió a sí mismo simplemente como una voz que clama en el desierto. Su mensaje apuntaba a Jesús y no a sí mismo. Luego estaban los hábitos sencillos de Juan. Llevaba un abrigo de pelo de camello, áspero y grueso, recogido alrededor de su cintura con un cinturón de cuero. Su dieta era muy simple, langostas y miel silvestre, y su casa estaba en el desierto. Con los dones y habilidades que le fueron dados, Juan pudo haber asumido alguno de los puestos más altos del gobierno en la tierra. Podría haber hecho una fortuna. Con la buena reputación que tenía, podría haber vivido lujosamente. En cambio, eligió ser un don nadie. Además de todo esto, estaba su sorprendente vida santa. En comparación con Juan, los fariseos y los saduceos eran unos hipócritas. Frente al ejemplo de Juan, los pecadores se arrepintieron. No es de extrañar que despertara la somnolienta conciencia del rey Herodes. Cuando Herodes consideró a Juan, ¿cómo podría él no reconocer la franqueza de su mensaje? Decía Juan: rellenen los valles y allanen los montes y las colinas, enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos, citando al profeta Isaías de siglos antes. La predicación de Juan cortó la conciencia de Herodes como un cuchillo. Herodes se vio obligado a pensar en sus enormes crímenes y su vida torcida. Y Juan tenía un remedio simple: arrepiéntete. Él exigió el arrepentimiento personal y el arrepentimiento práctico. Pero Herodes no estaba preparado para eso. Así que luchó contra su conciencia en la quietud de la noche. El primer acto del Espíritu Santo al traer un alma a Cristo es obrar en su conciencia. Convencerá al mundo de pecado, haciendo que la conciencia sea sensible a la palabra de Dios. Esa frase, convencerá al mundo de pecado, la leemos en Hebreos 4:12, describiendo el papel que hace el Espíritu Santo.
Y en Juan 16:8 también el Señor Jesucristo habla del Espíritu Santo y lo que Él hace en nuestra conciencia. ¿Estás cada vez más consciente de tu culpa personal? Si es así, sea agradecido. El Espíritu Santo está trabajando dentro de ti. Hay esperanza para tu vida. Pues ahí vemos a Herodes pensando, leyendo tal vez reportes de lo que había recibido, indicándole las palabras de Juan el Bautista, lo que habían oído acerca del Señor Jesús, pero su conciencia se fue endureciendo. La verdad es que Herodes tuvo una conciencia que no solo permitió que se endureciera, sino que fuera silenciada. ¿Y por qué silenció él su conciencia? Porque Herodes no estaba dispuesto a arrepentirse. Cuando una persona endurece su corazón al Espíritu Santo, siempre termina enredándose más y más en el pecado. Siempre se cosecha lo que se siembra, dice Gálatas 6. Y esto es cierto para la tierra, lo que uno siembra cosecha, pero también para nuestra alma. Lo que sembramos, eso cosechamos. La persona que se arrepiente, cuando Dios le muestra la oscuridad de su pecado, da un paso hacia la salvación. Y cada paso en esta dirección suaviza el corazón y hace posible su salvación. Pero la persona como Herodes, que se niega a ver su pecado, da un paso hacia la condena. Cada paso en esta dirección endurece el corazón y hace que la salvación sea cada vez más improbable. La Biblia está llena de historias de hombres como Faraón, Balaam, el rey Saúl, Herodes, Judas Iscariote, todos ellos ejemplos de este principio. La tragedia de Herodes fue que él tuvo un pecado que no quería abandonar. Fue este pecado el que lo condenó al final. Había áreas en su vida que él estaba bastante dispuesto a reformar. Él estaba dispuesto a reconocer a Juan como profeta, por ejemplo. Pero había un pecado que acariciaba por encima de todo lo demás. ¿Cuál era? Deseaba tener una mujer que era la esposa de otra persona. Mujer de su hermano Felipe. ¿Qué es lo que te mantiene a ti alejado de Cristo y de la salvación que Él ofrece? La respuesta es el pecado. Tal vez tú ya has escuchado el Evangelio e incluso has estudiado la Biblia. Sin embargo, tal vez tu pecado todavía no ha sido perdonado. ¿Por qué? ¿Hay algo en tu vida que deseas más que tu salvación? Algunas personas quieren mantener su orgullo intelectual y otras quieren mantener su posición social. Algunas personas temen tener que abandonar un hábito que han llegado a amar. Algunos simplemente no les importa Cristo. Algunos saben de las personas que han lastimado y saben que tendrían que enfrentar una sentencia de prisión si se arrepintieran y aceptaran a Cristo. Lo que sea que te mantenga alejado de Cristo te costará la vida. Si te niegas a arrepentirte cuando el Espíritu te convence de tu pecado, pronto la llamada del Espíritu se debilitará. Ten cuidado si esa es tu situación. Estás en grave peligro. Igual al peligro de Herodes, enamorado de una mujer que no le pertenecía, una mujer casada con otro hombre, y él atropelló su conciencia, silenció su conciencia, porque prefería hacer esto a obedecer el mensaje de Dios. Pues cuando uno silencia la conciencia, el paso siguiente es se cauteriza la conciencia. Herodes termina con una conciencia cauterizada. La última vez que nos encontramos con Herodes Antipas en la historia del Evangelio, lo vemos aún más metido en su pecado. Debido a la insistencia de la mujer malvada que le había robado a su hermano Felipe,
Herodes asesinó a Juan el Bautista. Juan nunca más le volvería a decir arrepiéntete. Cada vez más Herodes se acercaba a su sentencia. Algún tiempo después le vemos en Jerusalén junto con Pilato y con Jesucristo. Herodes de repente se encuentra cara a cara con Jesús. Él ha oído hablar de Jesús. Piensa que Jesús puede ser Juan el Bautista resucitado entre los muertos. Él ha oído hablar del poder de Cristo en los milagros. Él insta a Jesús a hacer un milagro para él. Pero no vemos en Herodes ningún indicio de remordimiento ni arrepentimiento. Así que Jesús no tenía nada que decirle a Herodes. Lo miró en silencio sin darle una sola respuesta. Y aquí hay un principio que puede resumirse simplemente como no a Juan equivale a no a Jesús. O dicho de otra manera, no al arrepentimiento equivale a no al nuevo nacimiento. Herodes se había negado a arrepentirse, así que Jesús, el Salvador, no tenía nada para él. Entonces Herodes mostró quién era verdaderamente. Enojado porque Jesús no le respondía, comenzó a burlarse del Señor. El hombre que asesinó a Juan se burló de Jesús. Y para colmo se hizo amigo de Pilato, el hombre que firmó la orden de asesinato a Cristo. Conciencia cauterizada. La verdad es que hemos visto una progresión en esta triste historia del rey Herodes. Primero, escucha el mensaje de Dios a través de Juan el Bautista, pero calla ese mensaje. Se encuentra con el Señor Jesús, escucha reportes acerca de él, le despierta la curiosidad, pero no le despierta el arrepentimiento. El hombre empieza a endurecer su conciencia y ese es el peligro en el que podemos caer nosotros también. Una conciencia atropellada se vuelve una conciencia endurecida. Y la progresión de una conciencia endurecida es que se vuelve una conciencia silenciada, una conciencia que ya no habla. Y finalmente una conciencia cauterizada. Cauterizar es un procedimiento médico que se realiza cuando hay una arteria, una vena que está sangrando. El médico utiliza algo caliente, puede ser rayos, puede ser un láser o puede ser un instrumento calentado al fuego para cauterizar la herida, cauterizar para que deje de sangrar. Pues una conciencia cauterizada es una conciencia que ya no vive, que ya no sangra, una conciencia silenciosa. Y ese es el peligro para todo ser humano. Pues podemos terminar con esta pregunta: ¿y qué de nuestra conciencia? Ya señalándonos el corazón cada uno directamente. Tenemos una conciencia igual a la de Herodes. Escuchamos el mensaje así como lo escuchó Herodes. Tal vez a través de servidores de Dios, como Juan el Bautista lo fue para Herodes. Tal vez a través de Jesús mismo. Hemos leído sus palabras en una Biblia, en un Nuevo Testamento, en un folleto que alguien nos ha obsequiado. ¿Y cómo responde nuestra conciencia ante los mensajeros de Dios? ¿Cómo responde nuestra conciencia ante el Señor Jesús? ¿Cuál es la lección que aprendemos de Herodes? Dios hablará a los corazones más duros, pero siempre exigirá el arrepentimiento. Cuando un hombre ama su pecado más que su alma, se endurece y agrega culpa sobre culpa. Entonces, cuando esté frente a Cristo, esa persona se burlará o le ignorará, le hará a un lado. Y para alguien así, no hay esperanza. ¿Cuál es tu respuesta al Señor Jesús? ¿Te está hablando el Espíritu de Dios?
¿Hay algún pecado que te niegas a abandonar? ¿Estás luchando contra la voz del Espíritu Santo en tu alma? Seguir un camino como ese solo puede llevar al infierno. Escucha el llamado de Jesús. Recibe el perdón y la vida eterna que solo Él ofrece antes que sea demasiado tarde. Un mensaje para aquellos que están escuchando, considerando el mensaje, pero aún no han tomado la decisión de entregar sus vidas a Cristo. Pero la verdad que esta pregunta también nos sirve a los que ya somos seguidores de Cristo, porque Dios nos sigue hablando a través de nuestra conciencia. Él quiere transformar nuestras vidas. Él quiere que lleguemos a imitar a nuestro Señor Jesucristo, a caminar en sus pisadas. Y día tras día, a través de nuestra conciencia, el Señor nos habla al corazón, indicando los cambios que Él quiere ver en nosotros. Cuando llegamos a un camino que se bifurca y hay que escoger entre a la izquierda o a la derecha, ¿por cuál me voy? El Señor nos susurra a través de nuestra conciencia, indicándonos cuál es el camino acertado. ¿Y será que escuchamos la voz de Dios? ¿Será que le seguimos? ¿Será que le obedecemos? Pues me gustaría terminar compartiendo con ustedes un himno, un coro. Está en un himnario que muchos conocemos, en Salmos y Coros, el 389. Se llama Ven a los pies de Jesús. Y la verdad que hace algún tiempo el hermano Ariel Trejos lo grabó y yo combiné mi voz con la de él. Y vamos a ver si podemos usar aquí la tecnología para escuchar esta canción mientras vemos la letra en pantalla. Ven a los pies de Jesús, ven, no desprecies su cruz, ven por la senda de luz, que es tan solo Jesús, quien tomando su cruz te brindó salvación y un eterno perdón. Por la senda de luz, que es tan solo Jesús, quien tomando su cruz te brindó salvación y un eterno perdón. Oye la voz del Señor, mira su inmenso dolor, piensa en que Dios es amor, en que Dios es amor, sufre intenso dolor por hacerte el favor de brindarte salud en su gran plenitud. En que Dios es amor, sufre intenso dolor por hacerte el favor de brindarte salud en su gran plenitud. Vuelve tus ojos a Dios, vuelve y escucha su voz, vuelve y ríndete a Dios, y busca veloz al Cordero de Dios y seguidle en pos hacia el bello país, no serás más feliz. Ven y busca veloz al Cordero de Dios y seguidle en pos hacia el bello país, no serás más feliz. Ábrele tu corazón a quien te ofrece el perdón, quien
consumó redención, ofreciendo el perdón y la consolación, pues Él quiso morir para hacernos vivir. Consumó redención, ofreciendo el perdón y la consolación, pues Él quiso morir para hacernos vivir. Pues ahí está el llamado final del Señor para cada uno de nosotros, que vengamos al Señor, a sus pies, en humildad, en arrepentimiento, no como un Herodes con curiosidad malsana, con arrogancia, pero en humildad, recibiéndole como nuestro Salvador y nuestro Señor.